Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo capítulo 4 de los versos del 11 al 16. 1 Timoteo capítulo 4 de los versos del 11 al 16. Daré lectura a la palabra de Dios. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una de las dificultades que tenía que vencer Timoteo era la de ser joven. No debemos pensar que fuera un muchacho. Después de todo, ya hacía 15 años que Pablo le había tomado como su ayudante. La palabra que se usa para joven es la palabra griega neotes. Puede describir en griego a cualquier persona en edad de servicio militar, que era hasta los 40 años. Pero a la iglesia le ha gustado por lo general que sus pastores fueran hombres maduros. Hay un libro muy antiguo titulado Los Cánones Apostólicos. En ellos se establecían que uno no podía llegar a ser obispo o pastor hasta que tuviera por lo menos 50 años de edad, porque para entonces habría pasado ya los desórdenes de la juventud. Timoteo era joven comparado con Pablo, y habría muchos que le miraran con ojos críticos. La iglesia siempre ha mirado la juventud con una cierta suspicacia, bajo la cual caería Timoteo de forma inevitable. El consejo que se le dio a Timoteo es el más difícil de seguir, y sin embargo era el único consejo posible. Era que debía acallar las críticas con su conducta. A Platón, un antiguo filósofo griego, le acusaron en una ocasión falsamente de conducta deshonrosa. Bien, dijo él, viviré de tal manera que todos puedan ver que la acusación es falsa. Las defensas verbales puede que no silencien la crítica, pero la conducta sí lo conseguirá. ¿Cuáles habían de ser las características de la conducta de Timoteo? Primera, había de ser el amor. Ágape, la palabra griega para la más grande de las virtudes cristianas, es francamente intraducible. Su verdadero significado es una benevolencia inconquistable. Si uno tiene ágape, no importa lo que otros le hagan o digan de él. Él no procurará nada más que el bien de aquellos que hablan mal y obran mal de él. No mostrará nunca amargura o resentimiento o deseo de venganza. Nunca sucumbirá al odio, nunca dejará de perdonar. Está claro que esta es la clase de amor que requiere la totalidad de la personalidad de alguien que está dispuesto a servir. Normalmente, el amor es algo que no podemos evitar. Amar a los más próximos es algo instintivo. El amor es algo del corazón. Pero está claro que esta clase de amor cristiano también implica a la voluntad. Es esa conquista del yo que nos conduce a un cuidado inconquistable de los demás. Así que la primera señal autenticadora del pastor cristiano es que se preocupa por los demás, sin importarle lo que le hagan. Eso es algo en lo que debe pensar constantemente cualquier pastor cristiano, que se enoje fácilmente ante una ofensa o que sea propenso a guardar rencor. Segunda,
está la lealtad. La lealtad es la fidelidad inconquistable a Cristo, sin importar el precio. No es difícil ser buen soldado si las cosas van bien, pero el soldado auténticamente de valor es el que puede pelear bien con el cuerpo cansado y el estómago vacío. Cuando la situación parece desesperada y se encuentra en medio de una batalla cuyos movimientos no puede entender. La segunda marca autenticadora del dirigente cristiano es una lealtad a Cristo que desafíe toda circunstancia. Tercera, había de ser la pureza. La pureza es la aceptación incondicional del nivel de vida que establece Cristo. Cuando Plinio estaba mandándole al emperador Trajano el informe sobre los cristianos de Bitinia, donde era gobernador, escribió lo siguiente: tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un juramento de no cometer ni hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que se les haya confiado cuando se les solicite dar cuenta de él. El compromiso cristiano es una vida de pureza. El cristiano debe tener un nivel de honor y honradez, de dominio propio y castidad, de disciplina y consideración, muy por encima de los niveles del mundo. El hecho escueto es que al mundo no le interesará para nada el cristianismo, a menos que pueda demostrar el cristianismo que produce los mejores hombres y mujeres. La tercera marca autenticadora del dirigente cristiano es una vida que se ajusta a los niveles de Jesucristo, a la vida misma de Jesucristo. Continuemos con 1 Timoteo 4, del 11 al 16. Se le establecen a Timoteo, el joven dirigente designado por la iglesia, ciertos deberes. Ha de consagrarse a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Aquí tenemos el esquema del culto de la iglesia cristiana. La más temprana o la más antigua descripción de un culto cristiano que poseemos se encuentra en un libro que escribió Justino Mártir, allá por el año 170 después de Cristo. Él escribió una defensa del cristianismo al gobernador romano y la tituló Primera Apología. Y en su capítulo 1, verso 67, dice lo siguiente: el día llamado Día del Sol tiene lugar una reunión de todos los que viven en los pueblos o en los alrededores de un lugar. Se leen según el tiempo disponible las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Seguidamente, el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. Luego nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Así es que en el esquema de cualquier culto cristiano debía haber 4 cosas. Primero, debía haber la lectura y la exposición de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Las personas no se reunían en última instancia para escuchar las opiniones de un predicador. Se reunían para oír la palabra de Dios. El culto cristiano está centrado en la Biblia. Segundo, debía haber enseñanza. La Biblia puede ser un libro difícil y por tanto hay que explicarlo. La doctrina cristiana no es fácil de comprender, pero el creyente debe poder dar razones de sus esperanzas. De poco sirve exhortar a una persona a que sea cristiana si no sabe lo que quiere decir eso. El predicador cristiano ha dedicado muchos años de su vida a conseguir el equipamiento necesario para explicar a otros la fe. Se le ha liberado de los deberes ordinarios de la vida para que pueda
el pastor pensar, estudiar y orar para exponer mejor la palabra de Dios. No puede haber una fe cristiana duradera en ninguna iglesia si en esa iglesia no hay un ministerio de enseñanza. Tercero, debía haber exhortación. El mensaje cristiano siempre debe desembocar en la acción cristiana. Ha dicho alguien que todos los sermones deberían terminar con el desafío: ¿qué vas a hacer con esto, amigo? No basta con presentar el mensaje cristiano como algo que hay que estudiar y entender. Hay que presentarlo como algo que hay que poner por obra. El cristianismo es verdad, pero es verdad en acción. Cuarto, debía haber oración. La congregación se reúne en la presencia de Dios, piensa en el Espíritu de Dios y sale al mundo en la fuerza de Dios. La predicación, nuestra participación en el culto y la acción consiguiente en el mundo son posibles con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No nos haría ningún daño revisar nuestros cultos modernos, nuestros cultos actuales, sobre la base de los primeros cultos de la iglesia cristiana. Continuemos. Aquí en este pasaje se expone de una manera sumamente práctica el deber personal del pastor cristiano. Uno debe tener presente que es un hombre apartado para una tarea especial en la iglesia. El pastor cristiano no tiene sentido aparte de la iglesia. Su comisión vino de ella. Su labor la realiza dentro de su congregación y su deber es edificar a otros en ella. Por eso es por lo que la labor realmente importante de la iglesia cristiana no la hace nunca un evangelista itinerante, sino siempre habrá de hacerlo un pastor con un ministerio local. Segundo, debe tener presente que tiene la obligación de pensar en estas cosas. Su gran peligro, el gran peligro de todo pastor es la pereza intelectual y la mente cerrada. Negarse a estudiar y permitir que su pensamiento siga fluyendo por los cauces antiguos, por las sendas antiguas. El peligro está en que nuevas maneras de comunicar el evangelio, nuevos métodos y la intención de presentar la fe en términos contemporáneos puede ser que le saque de quicio. El dirigente cristiano, el pastor cristiano, debe ser un pensador cristiano o fracasará en la tarea. Y para ser un pensador cristiano, se ha de ser un pensador en las cosas de Dios. Una tarea de toda la vida. Tercero, debe tener presente el deber de concentrarse. El peligro está para un pastor en disipar las energías en muchas cosas que no son centrales a la fe cristiana. Se le presentan invitaciones a un pastor a muchos deberes y se le confronta con las demandas de muchas esferas de servicio. Hubo un profeta que enfrentó a Acab con una especie de parábola. Dijo que en una batalla uno le había llevado un prisionero para que lo guardara, diciéndole que si el prisionero se le escapaba, lo pagaría con su propia vida. Pero el soldado dejó vagar su atención y cuando tu siervo estaba ocupado por aquí y por allá, el prisionero se escapó. Primera Reyes 20, del 35 al 43. Es fácil para el pastor cristiano estar ocupado como este hombre que nos cuenta la historia, estar ocupado por aquí y por allá y que se le escapen las cosas centrales. La concentración es un deber primordial del pastor cristiano. Cuarto, debe tener presente el deber de avanzar. Su progreso debe serle evidente a todo el mundo. Es demasiado cierto de la mayoría de nosotros que las mismas cosas nos conquistan año tras año. Que conforme un año sucede a otro, nosotros no estamos más allá, seguimos en el mismo puesto.
El dirigente cristiano, el pastor cristiano, exhorta a otros a llegar a ser más como Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo honradamente a menos que Él mismo viva en mí? A menos que Cristo mismo viva su vida en mí. Cuando un misionero japonés de apellido Kagawa decidió hacerse cristiano en su conversión, en el momento de su conversión, después llegó a ser un gran misionero, su primera oración fue: Dios, hazme como Cristo. La oración del dirigente cristiano debe ser, en primer lugar, que Cristo viva en su corazón, porque solamente así podrá dirigir a otros a Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga.